Módulo 12. ¿Cómo mejorar el rendimiento de las consultas? Si por rendimiento de una consulta entendemos el tiempo que tarda una base de datos en devolvernos la información que le hemos consultado, vamos a ver qué aspectos pueden afectar a ese rendimiento. Veremos una lista de todo aquello que puede afectar al rendimiento y además haremos una introducción a dos conceptos un poco avanzados de base de datos, como son los índices y los planes de ejecución. Miraremos de entender qué significan y cuál es su utilidad para poder plantear la mejora del rendimiento de alguna consulta desde el punto de vista del tiempo que tarda en responder. También hablaremos de la importancia de guardar las consultas en la base de datos, cómo afecta esto al rendimiento y qué ventajas tendremos si guardamos nuestras consultas en la base de datos. Bien, para empezar, tened presente que el buen o mal rendimiento de una consulta, es decir, el tiempo que tarde en devolver lo que le hemos consultado, puede depender de distintos factores. Empecemos pues enumerando todo aquello que puede afectar a una consulta. Por un lado, el tamaño de las tablas consultadas. Cuando se habla de tamaño de tablas, se habla básicamente del número de filas. No es lo mismo hacer una consulta a una tabla que tiene 3.000 filas a una tabla que tiene 3 millones de filas. Tened presente que en ciertas bases de datos, en ciertos servidores, ciertas tablas no se permite hacer consultas sin cláusulas discriminatorias porque devolvería una cantidad de resultados tan grande que eso afectaría muchísimo al rendimiento. Por lo tanto, primero que nada, ¿son muy grandes o no las tablas que vamos a consultar? Otro aspecto que puede afectar es el número de tablas que se combinen en la consulta. Más que por el número de tablas, por el hecho de tener que combinarlas. Ya hemos aprendido que cuando se combinan dos tablas, se tiene que producir una operación interna en el servidor para combinar cada fila con la que le corresponde de la otra tabla. Bien, todo este proceso es el que consume tiempo y recursos del servidor y el que puede afectar a nuestro rendimiento. Además, también deberíamos hablar de el nivel de selectividad de los filtros. Esto se refiere a que cuando aplicamos cláusulas where, si estas cláusulas devuelven muchísimos registros o poquísimos registros desde el punto de vista de la comparación con el número total de registros que hay en la tabla, esto afectará al rendimiento. Es decir, una consulta a una tabla de 3 millones de registros que solo me devuelve uno, le tocará hacer una búsqueda muy selectiva. En cambio, si me tiene que devolver 2 millones de registros, el problema será de que me devuelve muchos datos, pero a la hora de filtrar no tendrá demasiados problemas porque encontrará muchísimos registros que tiene que devolver. Por lo tanto, el nivel de selectividad de los filtros también puede afectar, para bien o para mal, al rendimiento de una consulta. También hablaremos de la cantidad de filas a ordenar. Si nuestra consulta nos devuelve 300.000 filas y además le solicitamos que las ordene, pues la base de datos tendrá un trabajo añadido que es, una vez obtenido el resultado, ordenarlo. Ordenar no es tan sencillo, se trata de ir comparando una fila con todas el resto de filas para adivinar en qué posición le toca ir respecto al orden que hemos pedido nosotros. Por lo tanto, a veces ordenar una consulta, normalmente una consulta de muchísimos resultados, puede también afectar al rendimiento. En definitiva, muchos de estos casos que hemos visto o que os he explicado hasta ahora pueden resolverse o empeorarse con la existencia o no de índices. Veremos más adelante en este módulo qué es un índice y cuál es su utilidad. Pero, de entrada, muchas consultas pueden mejorarse gracias a la existencia de un índice concreto que mejora el rendimiento a la hora de acceder a información selectiva. Lo veremos más claro más adelante. Otra cuestión que puede afectar al rendimiento es si la base de datos tiene que volver a crear el plan de ejecución. Esto también lo veremos más adelante en el módulo, pero de entrada ya os adelanto que cada base de datos, antes de resolver una consulta, debe crear un plan de ejecución para saber qué pasos se tienen que realizar internamente en la base de datos para conseguir la información que se le ha solicitado. Bien, la creación de este plan de ejecución también es algo que consume tiempo y por lo tanto también puede afectar al rendimiento de una consulta. Y por último podríamos hablar de cuestiones físicas que lamentablemente muchas veces son las que con más frecuencia generan problemas en el rendimiento. Por cuestiones físicas podríamos hablar, por ejemplo, del rendimiento del equipo en el que está instalada la base de datos.
Tener presente una base de datos a la que están accediendo muchísimos usuarios a la vez, una base de datos que contiene muchas tablas, pues tendrá que atender a todo el mundo y por lo tanto tendrá que dedicar recursos para cada una de las consultas. Esto puede hacer que para nuestra consulta dedique unos recursos limitados y por lo tanto esto afecte al rendimiento, al tiempo que tarda en procesar nuestra consulta. Por último, hablaremos del rendimiento de las conexiones. Esto también suele ser un motivo de retraso en la captación de los resultados. Si la conectividad entre el equipo que hace la consulta y el equipo que tiene la base de datos es una conectividad limitada con problemas, pues el tiempo en que se va a tardar en devolverme toda la información va a afectar al rendimiento de la consulta. Pensad que si devolvéis muchísimos datos, todos estos datos hay que enviarlos a través de red y por lo tanto esto va a afectar seguro al rendimiento de la consulta. Bien, en definitiva, respecto a qué podemos hacer nosotros para mejorar el rendimiento de una consulta, básicamente deberíamos ponernos en manos del administrador de nuestra base de datos. Ahora bien, voy a intentar explicaros qué son los índices, qué son los planes de ejecución, para que empecéis a entender cómo internamente una base de datos resuelve nuestras peticiones. Esto seguro que os servirá por si más adelante queréis empezar a especializaros en mejorar rendimientos de consulta. Por ejemplo, podríais especializaros en conocer cómo se puede distribuir la información en distintas tablas para que no sean demasiado grandes, qué puedo hacer para que las combinaciones no sean tan costosas, básicamente añadir índices, cómo puedo hacer que las cláusulas where no retrasen el rendimiento, también sería añadiendo índices, etcétera, etcétera. Miraremos de posicionar lo más básico respecto a cómo un servidor de base de datos procesa nuestra consulta, porque sí nos servirá de base por si más adelante queremos hacer pruebas para mejorar el rendimiento de nuestras instrucciones select. Pues venga, intentemos introducir el concepto de los índices. Para eso vamos a analizar cómo una base de datos accede a la información que le hemos solicitado. Suponed una tabla con muchísimos registros. Cuando hablo de muchísimos registros, hablo de millones de registros. Y una instrucción con una cláusula where muy restrictiva, es decir, una cláusula where que solo espera encontrar uno de entre estos millones de registros. Bien, las bases de datos no tienen ninguna otra forma de resolver esta consulta más que haciendo una pregunta a cada una de las filas. Es decir, es como si a cada fila le pregunten, ¿tu campo ID pedido es igual a 10.345? No. Pues siguiente. ¿Tu campo es igual? No, pues siguiente. Y así, imaginémonos que lo que hay que hacer es tantas preguntas como filas hay en la tabla para encontrar el registro o los registros que cumplan la condición de la cláusula where. A este tipo de acceso se le denomina acceso secuencial. Este acceso es el que se producirá cuando el campo por el cual estamos buscando sea un campo que no esté indexado. Un campo no indexado es un campo normal que está ubicado dentro de una tabla. Si nosotros quisiéramos mejorar el rendimiento de esta consulta, lo que haríamos es crear un índice para este campo. Esto es lo primero que hay que saber. Los índices se crean para un campo o la combinación de varios campos. Por lo tanto, en una tabla puede haber distintos índices. ¿Qué significa crear un índice? ¿Qué es lo que me crearía? Me crearía lo siguiente. Además de la tabla, que es donde tengo la información a la que quiero acceder, se crea en la base de datos otro almacenamiento de información con una estructura distribuida. Esta estructura permite hacer preguntas más aproximativas para intentar encontrar el registro de una forma más sencilla. Al final de todo de un índice lo que tendremos será la tabla ordenada por el campo que me interese. En este ejemplo anterior, si tengo un índice para el campo ID pedido, al final tengo los registros ordenados por ID pedido. Cuando se hace la consulta, se empieza a preguntar por cada registro, pero preguntando si eres mayor o menor que lo que estoy buscando. En función de si me dice sí o no, tendré que continuar buscando en otro conjunto de datos o en otro conjunto de datos distinto. Es decir, es como si en vez de preguntar tú eres igual a 10.304, le preguntaremos ¿eres mayor o menor que 10.304? Y en función de lo que me vaya diciendo me irá distribuyendo hasta que consiga encontrar en esta lista ordenada el registro que busco. Una vez lo ha encontrado, me direccionará hacia los registros que hay en la tabla que cumplen esa condición. Es decir, a esto se le llama un acceso directo porque
gracias al almacenamiento ordenado de la información según el campo que hemos indexado, podemos hacer preguntas aproximativas que me permitan acceder al registro de una forma mucho más sencilla que no preguntándole a todos los registros. Gracias a esto es mucho más rápido encontrar un registro basándonos en una cláusula where si disponemos de un índice que me permite encontrar en la tabla ese registro de una forma más rápida que con un acceso secuencial. Respecto a qué tipos de índice existen y cómo se crean, esto ya lo dejo para cada una de las bases de datos con la que estéis trabajando, porque esto variará mucho en función del sistema que estéis utilizando. Ahora bien, quedaros con la siguiente idea. Crear un índice es almacenar información en el disco, almacenar información en la base de datos, cuya única utilidad es poder acceder a información de la tabla de forma directa, con muchas menos preguntas que de forma secuencial, que es como se accedería si no existiera un índice. Por otro lado, como os he dicho, los índices también ocupan espacio, es decir, no es una solución crear un montón de índices. Normalmente esto suele afectar al rendimiento. Solo deberíamos crear índices cuando estos sean útiles para nuestras consultas. Bien, ¿y cuándo se considerará que un índice es útil? Es decir, ¿cuándo lo utilizará la base de datos para resolver una consulta? Eso en principio lo va a decidir la base de datos en el momento que cree el plan de ejecución. ¿Qué es el plan de ejecución? Para entenderlo, retomemos una consulta del módulo anterior. Esta consulta obtenía el cliente y lo que ha facturado, pero solo el cliente que más ha facturado. Para esto necesitábamos utilizar tres tablas: la tabla clientes, pedidos, detalles, tablas que deberán combinarse. Necesitamos hacer una agrupación, una sumarización y luego una ordenación descendente y luego una selección de el primero. Es decir, que la base de datos, para resolver esta consulta, internamente deberá realizar toda una serie de pasos hasta que consiga el resultado que le hemos pedido. Fijaros, esta herramienta que estoy utilizando me permite ver un plan de ejecución de forma gráfica. Fijaros, este sería el plan de ejecución para esta consulta. Es decir, estos serían los pasos que la base de datos va a realizar para obtener lo que le hemos pedido. Accederá a información de la tabla de clientes, accederá a información de la tabla de pedidos y los combinará. Es decir, ya sabemos que primero combinará estas dos tablas. Una vez los haya combinado, hará una ordenación y luego utilizará otro tipo de combinación para combinarlo con la tabla de detalles de pedidos. Cuando ya haya hecho estos pasos, con la información que tenga, lo que hará es una agrupación y una sumarización y por último una última ordenación hasta que devuelve el resultado. Es decir, aunque no entendáis estos pasos y no sepáis cuál es su significado, sí que podéis ver que la base de datos, antes de resolver la instrucción, se ha creado un plan de trabajo, es decir, ha decidido qué pasos seguirá a la hora de procesar la información que me tiene que devolver. Bien, desde el punto de vista del rendimiento, es importante que sepáis que ciertos pasos hechos de una forma u otra van a depender de si existe índice o no, si primero hemos agrupado o después hemos filtrado, etcétera, etcétera. Es decir, una vez analizada nuestra instrucción SQL, la base de datos analizará la información que vamos a devolver, analizará si existen índices o no y creará el plan de ejecución que se considera el plan de ejecución óptimo. Los administradores de base de datos utilizan estos planes de ejecución para comprobar si, por ejemplo, se está haciendo uso de un índice o se está haciendo un acceso secuencial, es decir, se está leyendo toda la tabla. De esta forma, quitando o añadiendo índices, se puede mejorar el rendimiento de una consulta, es decir, se puede alterar el plan de ejecución que la base de datos prepara para poder obtener el resultado de esta consulta. Otra cosa importante que cabe decir es que muchas de las bases de datos son capaces de guardarse los planes de ejecución, de forma que si ejecutamos exactamente la misma consulta, ya saben cómo procesarla y pasa directamente a obtener el resultado. Es decir, siempre para una consulta hay que hacer dos pasos. Primero, crear el plan de ejecución y luego ejecutar ese plan, que es lo que devuelve el resultado. Bien, si el plan de ejecución ya estaba guardado, ya lo conocía la base de datos, se puede mejorar mucho el rendimiento. Esto seguro que vuestro administrador de base de datos os lo explicará con mucho más detalle.
Básicamente me estoy refiriendo a que una base de datos, si recibe instrucciones similares, es mucho más rentable que si cada vez recibe instrucciones muy distintas para las cuales tiene que crear cada vez un plan de ejecución. Pues bien, por esto que hemos explicado y por muchas otras cuestiones, es recomendable que para mejorar el rendimiento de vuestras bases de datos guardéis ciertas consultas. ¿Cómo guardar la consulta? Dependerá mucho del tipo de base de datos que estéis trabajando. Por ejemplo, si trabajáis con Access de Microsoft, las consultas se guardan como un objeto llamado consulta. En cambio, si trabajáis con SQL Server de Microsoft o con Oracle, las consultas se guardan en un objeto llamado vista. Vamos a ver un ejemplo de cómo crear una vista, es decir, de cómo guardar una consulta con SQL y luego sacar rendimiento de esta consulta, es decir, utilizarla como si fuera una tabla. Recordad el problema que planteamos en el módulo anterior. Si el total de un pedido debe almacenarse o no dentro de los campos de la tabla pedidos. Dijimos que es probable que no sea necesario, ya que ese total del pedido es fruto de hacer un cálculo con los datos que ya tenemos, es decir, multiplicar el precio unidad y la cantidad de todos los detalles de cada pedido. Ahora bien, si lo hacemos así, cada vez que queramos acceder a este total, nos va a tocar tener que hacer una consulta combinada con dos tablas, con agrupación, etcétera, etcétera. La consulta básicamente es esta, es la consulta que me devuelve el código de pedido y lo que se ha facturado para este pedido, es decir, la cantidad por el precio de todos los detalles. Para eso tengo que agrupar por el campo ID de pedido. Fijaros que le doy un alias al total, llamándole total, y si ejecuto esta instrucción, me devuelve cada pedido con su total. Bien, en SQL de Microsoft lo que se puede hacer es crear un objeto, crear una vista con la siguiente sintaxis. Create view, el nombre que le dé la vista, pues vtotales, palabra clave as, y si ejecuto todo esto, me crea una vista en el servidor. Es decir, dentro de la base de datos tengo la consulta con esta sintaxis guardada de forma que puedo reutilizarla sin tener que referirme a ella por completo. ¿Cómo reutilizar esta consulta? Fijaros. Lo primero que podemos comprobar es que a esta vista, a esta consulta, se le puede hacer una consulta como si fuera una tabla. Si ejecuto solo esta parte de código, fijaros que repite la consulta y me devuelve el resultado. Por lo tanto, puedo utilizarla como si fuera una tabla. Pues bien, fijaros en esta instrucción. Esta instrucción pide el código de pedido, el cliente que ha hecho el pedido, la fecha en que se hizo el pedido y el total del pedido. Ahora ya no es necesario que hagamos agrupaciones, que accedamos a la tabla de detalles, porque esta información la tenemos en la vista llamada vtotales. ¿Qué hago? Una cláusula from que saca los datos de pedidos, de clientes, con la combinación, y de vtotales como si fuera una tabla, con alias v, y la combinación es que el id pedido de la tabla pedidos sea igual a el id pedido de la vista totales. Ahora, cuando ejecuto esta instrucción, de forma mucho más sencilla, ya me devuelve información sobre el total de un pedido, gracias a que lo he guardado en una consulta. Bien, esta y otras son las ventajas de guardar vuestras consultas como si fueran vistas o como si fueran consultas si es que trabajáis con Access, y luego utilizarlas en vuestras selects como si fueran tablas para acceder a información compleja que ya tenéis precalculada en otra consulta. Espero que esta introducción al análisis del rendimiento de las consultas os haya sido útil y cuando os encontréis con instrucciones select que conllevan mucho tiempo en resolverse, podáis mejorar estas consultas con los conocimientos que aquí hemos visto. De todas formas, ya os he adelantado que muchas veces se trata de tocar partes administrativas de la base de datos, como crear índices o almacenar consultas como planes de ejecución, y por eso os recomiendo que os pongáis en manos del administrador de vuestra base de datos. Venga, nos vemos en el próximo módulo.